Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos aquellos que me siguen a través de mi canal YouTube con Agenda Mundo 2.0. Este es el primero de muchos programas a través del cual vamos a hacer un análisis contextual, conceptual y proyectivo de las noticias internacionales más importantes de la semana. El programa está siendo llevado también en colaboración con infoenlace.net y Bitácora País. Un saludo cordial a Delia y a Pablo que se encuentran en Venezuela. Los saluda Corina Cortés desde España. Bueno, una semana bastante interesante para lo que es la dinámica mundial, fenómenos políticos, fenómenos sociales, pero tenemos que ir tocándolos poco a poco, sobre todo aquello que nos interesa muy particularmente como venezolanos. Como ha sido la noticia de la activación del TIAR, la supuesta activación del TIAR en Venezuela, en esa sesión ordinaria que se llevó en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos el día de ayer, y también, por supuesto, lo que ha sido el informe de Bachelet con respecto a las condiciones de los derechos humanos en el país. Pero antes de dar inicio a esos análisis, tenemos que recordar que el día de ayer ha sido nombrado un año más de lo que fue el ataque terrorista hacia las Torres Gemelas. Un golpe no solamente a la seguridad internacional, sino a la seguridad nacional de uno de los países más fuertes del mundo, algo que cambió la dinámica del globo, donde a partir de allí pasamos de lo que se conocía como la lucha contra el comunismo, visión fundamental de la geopolítica de finales del siglo XX conjuntamente con la Guerra Fría, a la lucha contra el terrorismo. Algo que pensábamos que estaba muy lejos de nosotros comienza a expandirse y términos como Al-Qaeda, ISIS, Boko Haram, incluso los términos reconocidos a grupos irregulares como es la Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, empezaron a estar en la palestra, trayendo consigo, afortunadamente, también un fortalecimiento a lo que es el derecho internacional humanitario y todos esos protocolos de Ginebra, donde se busca proteger a los ciudadanos, a los grupos humanos, de lo que son esas confrontaciones, de lo que es esa guerra armada y de lo que es cualquier actuación, estadal o no, que de alguna manera atenta contra nuestra dignidad y nuestra integridad. Que sirva a recordar que somos vulnerables, que esto también sirva para recordar que lo único en lo cual tenemos que enfocarnos como ciudadanos, como grupos, como sociedad civil y también a las administraciones recordarles que se tiene que trabajar en pos de la paz. Pero bueno, hablemos un poco del tema que nos trae el día de hoy. Y es que el día de ayer, precisamente, ante una sesión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, se convocó a lo que es la valoración de crear un órgano consultivo para la activación del TIAR en Venezuela. Y esto lo traigo a colación por lo siguiente. Muchos medios de comunicación están haciendo referencia a lo que es la activación del TIAR y esto realmente no es así. No se ha activado el TIAR. Lo que se ha buscado es la consecución de la creación de un órgano consultivo para ver de qué manera se puede activar el TIAR en el país. TIAR, iniciales que se conocen como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, tiene una serie de elementos y una serie de pasos y formalidades que se tienen que cumplir para llegar a esa última etapa, independientemente de la forma en la cual se le dé cobertura dentro de los medios de comunicación. Estamos hablando de 19 países los cuales conforman el TIAR, 12 aprobaron lo que es el llevar esto a un órgano consultivo, la constitución de este órgano consultivo, 5 votaron en contra, 2 se abstuvieron. Desde el punto de vista tenemos que trabajarlo en 3 escenarios. Un escenario geopolítico, un escenario jurídico y un escenario proyectivo. Desde el punto de vista del escenario geopolítico es un avance para Venezuela, representa un avance importante desde el punto de vista del espaldarazo político que se está dando. El que se haya permitido esta reunión y haya participado en la reunión Gustavo Tarre como el representante de la administración Guaidó en esta sesión, da a entender que ha habido una aceptación y que sigue dándose la aceptación de la administración Guaidó como la administración interina del Estado venezolano. Ha habido una apertura
y una receptividad a este proceso de transformación que, como les digo, es desde el punto de vista político. Y les hablo desde el punto de vista político porque jurídicamente hablando, todavía no podemos decir que tenga elementos ni resolutivos ni tampoco elementos vinculantes, porque el derecho internacional, a través de su implementación, tiene una serie de visiones y una serie de mecanismos que no se han llevado a cabo todavía, apenas estamos en el primer paso. Segundo, es en relación a lo que habla el TIAR como tal. Se ha dicho de antemano que bueno, que ahora sí se va a abrir la posibilidad de la intervención militar. Se criticó a Costa Rica porque Costa Rica hizo referencia al que no se debía hablar de una intervención militar. Y bueno, sigue la duda. ¿Qué es lo que va a pasar en Venezuela con la activación del TIAR? El órgano consultivo cumple con las funciones que le da su nombre. Órgano consultivo. Es para consulta. Y las opiniones y declaraciones que surjan de este órgano consultivo es sencillamente recomendaciones de qué es lo que van a tener que hacer los estados que aprobaron la activación del TIAR. Es decir, que de esos 19 países, 5 se abstuvieron, 5 se negaron, dijeron que no, 2 se abstuvieron. Estamos hablando de 12 países donde cada uno de ellos aplicará o considerará la aplicación del TIAR a su manera, desde sus recursos, desde sus logísticas y sobre todo desde los acuerdos a los cuales puedan llegar, porque lo que se está buscando con esto es precisamente homogeneizar los puntos de vista de la implementación del TIAR en Venezuela. En segundo lugar, lo que se va a estudiar en este órgano consultivo es la denuncia que realizó Colombia con respecto a Venezuela y ese despliegue de misiles que se hizo en frontera. Recordemos que hace 2 semanas hubo un pronunciamiento por parte de Iván Márquez, el segundo al mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, donde decía que volvían a las armas, que la FARC volvía a las armas, porque Colombia había incumplido con los procesos de negociación y se estaban dando de una manera que no era la manera que ellos querían, y hablando precisamente del derecho a la rebelión, que de hecho no es un derecho reconocido. El derecho a la rebelión no está incluido dentro de lo que son las declaraciones universales de los derechos humanos, sino que en el preámbulo se habla de que los estados tienen que tratar de prevenir la tiranía para evitar la rebelión. Entonces, bueno, hay que aclarar eso también porque a veces se utilizan los términos de manera equivocada con la finalidad de generar un impacto mediático y un efecto rumor a grandes escalas. Surge este comunicado y justamente a los 5 días aparece Venezuela diciendo que iba a realizar un despliegue de misiles y un despliegue militar en frontera colombiana porque en algún momento Colombia iba a hablar de un falso positivo en relación a Venezuela. Qué casualidad que precisamente el 11 de septiembre se presenta la representación de Colombia hablando acerca de esto, de que las células guerrilleras se encuentran en Venezuela. Pero en este caso no podemos decir que la responsabilidad sea de Colombia, porque si las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas elaboraron ese comunicado y Venezuela siempre se ha denominado adepta, pro guerrilla colombiana, llamándolos de alguna manera precursores de la paz, precursores de la revolución social y precursores de la justicia, entonces realmente lo que Colombia hizo no fue un falso positivo. Colombia probablemente sabía que esto iba a pasar. O si no, fue sencillamente un escenario montado a conveniencia para lo que era la sesión ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Entonces, volviendo al tema de lo que representa este órgano consultivo, se va a tener que hablar acerca de cómo Venezuela realmente representa o no una amenaza a la región. Porque el TIAR, dentro de sus primeros artículos, habla de la asistencia recíproca. Y la asistencia recíproca lo que hace referencia es a la alternativa de que en caso de que se dé una agresión, se altere la vulnerabilidad de un Estado y se altere la soberanía de un Estado, los otros Estados pueden también considerarse amenazados. Entonces, ¿qué es lo que pretende hacer este órgano de consulta? Medir y trabajar los indicadores que nos permitirán a nosotros saber cuál es el grado de amenaza a la región por parte de Venezuela con esta denuncia que hizo Colombia y también cuál es el grado de vulnerabilidad de todos los estados que lo están acompañando. Ese es el segundo objetivo de ese órgano consultivo.
El tercer objetivo del órgano consultivo va a ser ver si se habla de la asistencia humanitaria o se habla del despliegue de protección recíproca. La asistencia humanitaria en Venezuela es indispensable y se están tratando de medir. De hecho, hubo el informe de Bachelet donde no solamente hizo referencia a todo lo que está sucediendo en Venezuela, sino también a un tema que lo hemos tratado en otras ocasiones, que tiene que ver con esos peligros que hay en frontera de la trata de blancas, tráfico de armas, narcotráfico, sustracción de menores, desaparición forzada de personas, todo ese tipo de crímenes que se dan en esa frontera oscura que nosotros no conocemos, ¿no? Entonces el tercero del tema del órgano consultivo va a ser ese. Se habla acerca de un despliegue para la protección recíproca ante lo que representa la amenaza venezolana o se habla de la asistencia humanitaria al pueblo venezolano, ya no solo dentro de la región, sino también en tema fronterizo. La intervención militar, presente o no, eso no lo vamos a saber realmente en estos momentos, porque además se los voy a explicar de una manera que trataré de hacerlo lo más sencilla posible. Existe un principio en derecho internacional público, que es los principios que rigen las relaciones internacionales, donde la soberanía internacional es esa autoridad suprema que tiene un Estado para proteger su frontera y para no permitir que las autoridades de otro Estado de manera activa o pasiva interfieran dentro de su espectro geográfico. Cuando se da una intervención, como les dije, activa o pasiva dentro de los intereses soberanos de una nación, si esta nación no ha permitido esa intervención, se considera un acto de agresión. Y los actos de agresión, dentro de los mismos principios de derecho internacional público, también existe la legítima defensa. Es decir, que yo tengo el derecho a enfrentarme a esa agresión desde el mismo momento en el cual me considero invadido. Y es aquí donde viene la parte delicada. Quien estaba representando a Venezuela ante el TIAR es Gustavo Tarre, representante de la administración de Guaidó. Y con quien se está conversando es precisamente con la administración Guaidó. Pero Venezuela sigue siendo un estado dual. Nosotros seguimos manteniendo unas estructuras consulares, unas estructuras de embajadas en numerosos países, en más de 100 países, valga la redundancia, de la administración Maduro. Las reuniones siguen dándose con la administración Maduro, los acuerdos se siguen firmando con la administración Maduro. Finalmente, hace poco, menos de un mes, la administración Guaidó decidió crear esa estructura, ese cuerpo ejecutivo de representación donde se habló inclusive de una comisión de servicios exteriores, pero la administración Maduro sigue estando en el Estado venezolano. ¿Qué puede suceder y por qué los estados son tan cautelosos al momento de hablar de la intervención militar? Porque es que la intervención militar no puede ser unilateral cuando se habla de una asistencia recíproca. La intervención militar tiene que ser desde el punto de vista de cooperación bilateral. Requiere elementos logísticos, requiere despliegues militares, requiere zonas de despeje, zonas de tránsito, requiere corredores humanitarios también en ciertos casos y requiere una cosa que se llama Rules of Engagement, que son reglas de compromiso ante las intervenciones militares. Son pactos que se firman entre las partes para ver hasta dónde pueden llegar, qué se permite y qué no se permite dentro de una intervención militar. Entonces, ¿qué puede suceder? Y es ahí la pregunta. Si se activa el TIAR y se habla de intervención militar, ¿con quién se va a estar estableciendo las negociaciones y los encuentros? ¿Con la administración Guaidó o con la administración Maduro? ¿Quiénes van a dar el despliegue? ¿Quiénes van a permitir la apertura? ¿Cómo se va a considerar asistencia? Los estados que están participando en esto, por eso es que llaman a ese órgano consultivo, porque están conscientes de que si no se da un cambio de transición, si la transición no se lleva a cabo o si se sigue manejando esta dualidad, todos esos estados de alguna manera son susceptibles de ser denunciados por la administración Maduro, no estoy hablando de la administración Guaidó, por la administración Maduro por actos de agresión ante las instancias internacionales. Y nos guste o no, porque existe la verdad verdadera y la verdad procesal, las instancias internacionales se van a regir por la forma, no solamente por el fondo.
Y ninguna instancia internacional va a correr el riesgo de irse por encima de la forma, porque entonces se pone en riesgo su propia reputación y pueden a la final o desaparecer o perder total credibilidad dentro de la dinámica internacional de los estados, además de permitir una futura acción de irrespeto de todos los principios y valores que rigen las relaciones internacionales. Entonces, ¿por qué quiero llevar a esto? Porque quiero que concluyamos en algo que es real. Uno, no se ha activado el TIAR. Se ha propuesto la creación de un órgano consultivo para la activación del TIAR. Segundo, este órgano consultivo va a tener 3 objetivos. La medición de la amenaza real de Venezuela a la seguridad y la estabilidad de la región con las pruebas presentadas por los mismos países de los órganos consultivos, que están en este órgano consultivo. Segundo, lo que se requiere, si se va a requerir una asistencia humanitaria y de qué manera. Y tercero, la opción de ver qué es lo que se puede hacer para que el impacto geopolítico subcontinental no sea tan grave como se puede predecir que es cuando se da una intervención militar. Porque al final lo fundamental es proteger a los nacionales. Y conjuntamente con esto, justamente de manera paralela, se da lo que ha sido el despido de John Bolton de la administración Trump. Estados Unidos fue uno de los que estaba de acuerdo con lo que era la activación del TIAR. Pero ya con el despido de John Bolton y de lo que va a ser los nuevos asesores de seguridad de la administración norteamericana, vamos a ver también de qué manera se comporta ese órgano consultivo. Y vamos a ese segundo análisis. Todo el mundo se ha preguntado, bueno, se despide John Bolton de la administración Trump, ¿en dónde queda Venezuela? ¿Cómo queda Venezuela? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo despiden por el caso de Venezuela. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es el brutal realismo o ser brutalmente honestos. Estados Unidos, Venezuela es uno de los puntos de los Estados Unidos en su tema de política exterior. Pero Estados Unidos tiene otros asuntos mucho más importantes, que tienen mucho más tiempo, que han requerido muchísima mayor inversión que el caso de Venezuela. Nosotros estamos, por supuesto, enfocados en este fenómeno continental porque es un fenómeno continental. La migración venezolana es una de las migraciones más importantes y más graves del mundo. Estamos ya en un nivel de emergencia migratoria ante las instancias internacionales. Pero Estados Unidos tiene temas como Afganistán, que la guerra de Afganistán lleva más de 10 años y todavía no ha cesado. Acuerdos con el gobierno talibán en Afganistán que no se han llevado a cabo porque se han suspendido en las últimas semanas. El tema de Siria, el tema de Irán y los desencuentros con Irán, el tema de los desencuentros ante otros organismos internacionales, como es el G8, como es todo lo que ha sido la misma UNESCO, que ya se salió de la UNESCO, los mismos acuerdos de Estados Unidos con la Unión Europea que no han llegado absolutamente a nada, las cumbres ambientales que no han llegado absolutamente a nada, el conflicto con China y la expansión económica de China con el nuevo proyecto de la Ruta de la Seda, capítulo Latinoamérica, que de este tema ya hablaremos a posteriori, los problemas de espionaje con Rusia y el futuro proceso electoral que se va a llevar en el año 2020, donde Donald Trump de alguna manera tiene ciertas encuestas, pero cuando tú hablas con la población norteamericana te dice, mira, es que una cosa son las escuelas electorales y otra cosa es la voluntad popular electoral. Entonces, John Bolton es despedido, primero porque se tiene que hacer un refrescamiento de la imagen del gabinete Trump. Sí ha habido desencuentros en relación a cómo ha tocado el tema Venezuela, pero también ha habido desencuentros en cómo ha tocado todos los temas, porque precisamente John Bolton fue uno de los precursores y uno de los primeros agentes y uno de los líderes de todo el tema del Medio Oriente. Y cuando se miden los casos del Medio Oriente y ven los desaciertos, Trump sencillamente decide despedirlo. Ya el jefe de campaña de Trump en una entrevista lo dijo. Lo que está sucediendo no tiene nada que ver con Venezuela directamente. Venezuela sigue estando dentro de las mesas de negociación. Las opciones siguen estando sobre la mesa. Todas las opciones. Pero en estos momentos, ante una reelección donde los demócratas norteamericanos están comenzando a salir a la palestra y hay un movimiento tan fuerte para un cambio de muchos aspectos de las políticas de Estado norteamericanas, la figura de John Bolton no es una figura conveniente a un presidente tan polémico como ha sido el presidente Trump
en estos 4 años, que ha sido un presidente totalmente mediático, que saltan las alarmas cada vez que dice algo y que ha sido el rey del Twitter, porque además es el rey de las redes sociales. Y nosotros nos hemos dejado influir muchísimo por el tema de las redes sociales. Entonces, precisamente para cerrar los 2 temas fundamentales, espero que el tema del TEAR haya quedado bastante claro. No podemos elaborar conclusiones a priori, ni tampoco podemos decir van a intervenirnos, no van a intervenirnos, nos vamos a morir mañana. No podemos hablar de este tema porque el órgano consultivo apenas está siendo constituido. También hay que ver de qué manera se va a venir evolucionando todo esto en las próximas semanas. Y el tema de John Bolton es un tema meramente de forma que se aprovecha también los medios de comunicación para poder generar un efecto rumor y un efecto de expansión de ciertos fenómenos informativos. Bueno, y esto es todo hasta los momentos. Espero que haya sido completamente de su agrado y que hayan entendido perfectamente la explicación. Nos vemos pronto en un nuevo análisis internacional. Estamos a jueves, pero bueno, a punto del fin de semana. Les deseo un buen fin de semana a todos, un excelente fin de semana y hasta la próxima.